Continuando con la lectura del libro Más Platón y menos Prozac del señor Lou Marinov, hoy miércoles decimos lo siguiente: he aquí otro caso de alguien que trata de resolver un dilema moral para ilustrar cómo se pueden manejar los intereses personales encontrados. Jackie y David se mudaron a la ciudad de Nueva York desde un pueblo de California 2 años antes del nacimiento de su hija. David consiguió un puesto importante en Wall Street y Jackie estuvo encantada de dejar su empleo fijo y trabajar por su cuenta para tomarle el pulso a la vida de la gran ciudad. Disfrutaban de cada momento que pasaban en Manhattan, una vez repuestos de la tremenda conmoción ante el precio de los pisos, puesto que conocían el éxito en sus carreras profesionales, con un crecimiento que habría sido imposible en su pueblo natal. Y además disponían de la amplia oferta cultural de Nueva York. No obstante, ahora que tenían una hija, Tamara, que ya había cumplido 2 años, Jackie comenzó a preguntarse si debían seguir viviendo en la ciudad. Le preocupaban la seguridad y la educación de su hija. Por más que Jackie apreciara las oportunidades que le ofrecía la ciudad, se cuestionaba si la pequeña localidad de California, donde ella había crecido y se había casado, no proporcionaría una infancia más plena a su hija. Conocía las excelentes escuelas públicas del lugar y en cambio encontraba que la intensa competición para lograr un hueco en las mejores escuelas privadas de Manhattan y la ferocidad de la competición entre las escuelas resultaba desalentadora y no del todo saludable. Y luego estaba el precio. Se temía que en Nueva York nunca sería capaz de permitir que Tamara regresara sola al colegio, ni a la tienda de la esquina, de hecho, y guardaba como oro en paño el recuerdo de las tardes que había pasado jugando feliz en la calle con sus amigos de la infancia. A Jackie no le molestaba la implacable atención que los neoyorquinos prestan al éxito personal, pero le inquietaba el impacto que la concentración en lo que uno hace y en lo que uno gana, por oposición a lo que realmente es, pudiera tener sobre una niña que se estaba formando. Por otra parte, como sabía por experiencia propia las oportunidades culturales y en su día profesionales que Manhattan ponía a su alcance, aventajaban de largo a las que encontraría en provincias. En los colegios privados de Nueva York, los párvulos aprenden a jugar al ajedrez y a manejar ordenadores. Muchos licenciados
Al terminar la carrera, ingresan en la Ivy League y ya han realizado prácticas en laboratorios de investigación. Luego, o mejor, junto a los más destacados científicos, Jackie se imaginaba llevando a Tamara a un museo de arte distinto cada sábado, inscribiéndola a clases de canto con una celebridad de Broadway o regalándole un abono para la temporada para el ballet para su cumpleaños. O bien en una zona residencial de California, haciendo mandados en el centro comercial. Bueno, a ella no le había ido tan mal, aunque a decir verdad pasó muchos fines de semana aburridos cuando era adolescente. Los padres de Jackie y los de David vivían en la costa del Pacífico, como el resto de sus familias respectivas. Las 2 visitas anuales parecían más que suficientes al principio, pero ahora las tías, hay un error en el archivo, las tías y los tíos se quejaban de que Tamara era un ser humano distinto cada vez que la veían, pues crecía y caminaba muy deprisa. Jackie y David dejaron muchos buenos amigos en su California natal, algunos de los cuales ya eran padres a su vez. En Nueva York tenían un círculo social, pero trabar una profunda amistad lleva su tiempo. Jackie se preguntaba si las ventajas de Nueva York compensarían ese distanciamiento de la familia y los amigos. De una cosa estaba segura: si se dignaba mudarse a una sola zona residencial de las afueras, lo haría cerca de su familia y sus amigos. El condado de Westchester no estaba hecho para ella. David, por su parte, estaba contento de vivir en Nueva York. Esto o eso no quitaba que quisiera lo mejor para su hija, y dijo a Jackie que regresaría a California si estaba convencida de que era preciso hacerlo. Le constaba que a ambos pagarían un precio a título personal, tanto en el progreso de su carrera profesional como sus ingresos, aunque tampoco le importaría reducir los pagos de la hipoteca y volver a tener un jardincito. Jackie y David tenían una visión diferente del asunto y las cosas se estaban poniendo tensas en su matrimonio. Pese a que, si en algo estaban de acuerdo, era en querer hacer lo mejor como padres. David deseaba que Jackie se repusiera de su inquietud, que le calmara y disfrutara de la vida familiar como venían haciéndolo, abro paréntesis, y eso incluía sus florecientes carreras y cuentas corrientes, cierro paréntesis. Jackie esperaba que David compartiera su inquietud y que colaborara con ella para hallar una solución, no que se limitara a decir que haría lo que ella decidiera. Jackie tenía una mente muy lista, muy larga, con los pros y contras de cada situación, pero no acababa de arreglárselas para sacar algo en claro. Esta duda interminable
había conseguido agotar la paciencia de David. Su mejor amiga vivía en California, así que en cuanto se lo mencionara, ya sabía la respuesta. Vuelve a casa. Fue entonces cuando Jackie vino a verme. Se enfrentaba a un auténtico dilema. Dos opciones y ninguna de ellas del todo satisfactoria. Estaba decidida a encontrar y a seguir un camino moral para cruzar aquella espesura. Quería ser una persona moral y una buena madre. Sabía por intuición que las relaciones son morales, además de emocionales, y quería hacer lo mejor para su hija. Se comprometía a hacerlo incluso si significaba elegir algo menos apetecible para ella. Si era necesario, estaba dispuesta a renunciar a bienes materiales y oportunidades profesionales. En resumidas cuentas, estaba tratando de llevar una vida buena, pero tenía que habérselas con con la pregunta inevitable. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una vida buena? ¿Hacer el bien? ¿El bien para quién? Suponiendo que todos lográramos ponernos de acuerdo en lo que significa la bondad, cosa que como hemos visto no sucede, aún nos quedaría por ponderar estas cuestiones de sumo detenimiento porque las respuestas se aplican de forma distinta a situaciones distintas. Un buen plátano, por ejemplo, no es lo mismo que una buena manzana. Las cualidades que constituyen buena pueden variar según los aspectos que se tomen en consideración. Repito, las cualidades que constituyen buena pueden variar según los aspectos que se tomen en consideración. Asimismo, continúa el autor, ser un buen padre puede ser una cosa, ser un buen esposo puede ser otra, y otra, ser un buen empleado. Estos intereses a menudo se dan la mano, pero cuando no se entienden, puede resultar un conflicto descorazonador, tal como Jackie estaba teniendo ocasión de comprobar. Lo que finalmente la impulsó a consultar con un tercero no fue su incapacidad para decidirse entre Nueva York y California, sino el miedo a que esa decisión pudiera ser contraproducente para su matrimonio. ¿Qué pasaba si lo mejor para Tamara era regresar a California, pero lo mejor para la relación de Jackie y David era permanecer en Nueva York? ¿Acaso tomar una opción en función de las necesidades de Tamara a expensas del matrimonio era realmente lo mejor para su hija? Resultaba obvio para Jackie, o mejor que Jackie, debía tomar una decisión u otra. De modo que lo primero que le pedí fue que escribiera una lista con todos los pros y los contras y que los clasificara.
Rara vez basta con sumar las columnas y tomar una decisión basada en los resultados. Pero disponer de algo concreto con lo que trabajar le ayudará a discernir sus preferencias y le dará una referencia para compararlas. Para Jackie supuso un primer paso provechoso para expresar con claridad lo que deseaba. La pregunta que quedaba pendiente era la del millón. ¿Cómo se pesan estos factores en la lista? ¿Cómo se pesan estos factores en la lista? La fase siguiente consistió para Jackie en corroborar sus premisas. Atención, corroborar sus premisas con vistas a obtener una imagen más clara y verdadera de sus opciones. Por ejemplo, Jackie dijo que le daba miedo exponer a Tamara a la violencia de la ciudad de Nueva York. Ahora bien, la realidad de la violencia en Nueva York no tiene nada que ver con el mito de las malas calles. Los titulares nos cuentan toda la historia, pero incluso ahí había pasado por alto los titulares sobre la caída en picado del índice de la delincuencia, para fijarse en los titulares sobre las distintas tragedias sin sentido que son noticia. Tuvo que reconocer que pasan cosas malas en todas partes y volver a asentarse, repito, en las afueras no garantizaba ni de lejos que Tamara estuviera a salvo. Por la misma regla de 3, Jackie también debía comparar la imagen de una Tamara de 16 años en el metro con la imagen de una Tamara de 16 años tras el volante de un coche como último asalto de combate entre Nueva York y California. Jackie y David sin duda iban a proteger a su hija en la medida de lo posible, tanto si vivían en un sitio como en otro, dándole, como haría cualquiera, la oportunidad de gozar de una infancia segura. Una vez aclarada toda la gama de opciones, Jackie vio claramente que no había una única respuesta correcta y que ni siquiera el asesoramiento profesional iba a cambiar eso. Por otra parte, lo bueno era que ninguna de las dos situaciones era del todo mala. Hiciera lo que hiciese, acabaría con una mezcla de pros y contras. Halló cierto consuelo en las enseñanzas del Tao, los cuales nos dicen que no puede reconocerse lo positivo sin algo negativo con lo que compararlo. Las complicaciones a las que se enfrentaba pusieron de relieve los mejores aspectos de las dos opciones de que disponía. Del mismo modo, la edad de oro de la economía estadounidense, la formidable prosperidad de los años de Eisenhower y Kennedy, se vivió bajo la sombra de la Guerra Fría. Sabíamos lo que nos arriesgábamos a perder, así que pusimos especial cuidado en sustentarlo. Finalmente, Jackie se dio cuenta de que con el cariño incondicional de sus padres, Tamara crecería igual en una costa que en otra, por lo que la decisión que tomara
debía tener en cuenta otros factores además de las necesidades de su hija. Jackie también era consciente de que una vez tomada la decisión, debería ceñirse a ella, apaciguando su debate interior sobre lo que debía hacer para vivir con plenitud, fuera cual fuese su elección. Aliviada al comprobar que la decisión no era tan crítica como se había figurado, se sintió libre de elegir sus propios pros y contras, puesto que, fuera donde fuese, viviría de un modo imperfecto. Ninguna de las dos opciones era absolutamente correcta o errónea. Lo que había sembrado la duda en Jackie era el temor a que hubiese una opción así y no ser capaz de verla. Por último, comprendió que el compromiso que adquiriera, o mejor que adquiera, no iba a ser ni mucho menos irrevocable. Debía dar una oportunidad justa a su elección y asimismo, y en último término, resultaba que los inconvenientes pesaban más que las ventajas. Siempre podría cambiar de opinión. Puesto que todo cambia, la respuesta en aquel momento con su bebé era correcta. Quizá no lo sería tanto para la misma familia con una adolescente o con más hijos o con una nueva carrera para David, cuando del futuro se trata. La filosofía no nos sirve para hacer pronósticos, es mucho más útil en el presente. En su presente, Jackie comprendió que no estaba contra las cuerdas. Sería una buena madre y daría la mejor educación para su hija en cualquiera de las dos costas. Entendió que tomar una decisión ética no es como echar una moneda al aire, pero que aún así no había garantías de que una opción fuese claramente mejor que la otra. Lo correcto, pues, es sacar lo mejor y evitar lo peor de la decisión tomada. Jackie, David y Tamara se quedaron en Nueva York. Les gustaba vivir allí y las razones por las que habían abandonado California seguían vigentes. La inquietud de Jackie ante la idea de vivir en Manhattan con una niña se esfumó cuando se convenció de que seguía un camino moral y que no faltaba a sus obligaciones con Tamara al satisfacer sus intereses y los de su marido. La ecuanimidad recobrada devolvió equilibrio al matrimonio y Jackie y David construyeron juntos un hogar acogedor y seguro para Tamara. Lo dejo aquí. Muchas gracias por su atención en esta cuarta sesión de lectura del libro Más Platón y menos Prozac del señor Lou Marinoff, con el tema de la ética, la moral y lo correcto. Muchas gracias y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.